me pueden avisar cuando ya aparezca, se los agradecería mucho. ¿Por qué no inicias tú, Víctor? Ok. Va. Creo que ya aparece. Sí, ya parece que ya estamos, ¿verdad? Vamos a iniciar ahorita en unos momentos más. Si quieren ir compartiendo la transmisión, adelante, ¿no? Vamos compartiendo. E iniciamos en 1 minuto y medio. Estamos, ¿verdad? Vamos a iniciar ahorita en unos momentos más. Si quieren ir compartiendo la transmisión, adelante, ¿no? Vamos compartiendo. E iniciamos en 1 minuto. Bueno, vamos iniciando si les parece bien, ¿no? Sale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a iniciar aquí. Primero que nada, sean todos bienvenidos. Es un gusto estar aquí en este círculo de lectura virtual aquí en el Ágora de la Ciudad. Bueno, yo a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura quiero darles la más cordial bienvenida y por supuesto a nombre del Ágora de la Ciudad. Pues a toda la gente que nos está siguiendo, vamos a estar hablando un poquito de Sergio Galindo, de los libros y de la obra de Sergio Galindo. Los invitamos, por supuesto, a compartir esta transmisión para que pues, más gente pueda entrar e interactuar con este grupo de amigos y de colegas que vamos a estar aquí platicando un ratito. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a mis amigos, primeramente a Astrid Hernández. Astrid, qué gusto saludarte una vez más después de ya un par de meses desde el último círculo de lectura que estuviste aquí. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias por volverme a invitar después de que hablé de cosas escatológicas en aquella fecha que hablamos del viaje de Sergio Pitol. Estoy muy contenta de estar de regreso aquí. No, hombre, cómo no, nos la pasamos muy bien ahí hablando del maestro Sergio Pitol, del viaje, por supuesto. Ya incluso pasamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz y yo creo que ha estado muy bien. Por cierto, para todos, Nancy es, bueno, es historiadora, también estudió danza contemporánea y es una promotora de lectura aquí en la ciudad de Jalapa y principalmente su formación ha estado en la Universidad Veracruzana. Víctor Galvez, ¿cómo estás, Víctor? Qué gustazo saludarte una vez más. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo para hablar de otro libro y otro autor. También es muy interesante. Claro que sí. Estaba con nosotros Nancy Hernández, tuvo unos problemas de conectividad, es una lástima. Esperemos que en unos momentos más ella pueda restablecer su conexión y que nos acompañe aquí, porque sin duda alguna es un gusto cuando Nancy, quien se conecta desde la Ciudad de México también, pues nos acompaña y nos comparte todas las lecturas y todas las reflexiones que ha tenido. Nancy es parte fundamental de este círculo de lectura. Y bueno, pues también quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos está siguiendo en estos momentos. Estamos en vivo, por supuesto. Los invitamos a compartir para que más gente pueda acceder a esta charla. Y por supuesto, pues lo mejor de todo, los invitamos a participar de esta charla entre amigos. No hay otro fin más que platicar un ratito de nuestras lecturas y de lo que nos gusta, que son las historias. Y qué mejor en una tarde tan jalapeña y tan fría, ¿no? En estos momentos aquí. Y creo que es lo mismo allá en la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de uno de los jalapeños verdaderamente ilustres, ¿no? Vamos a hablar nada más ni nada menos que de Sergio Galindo, quien es una persona pues muy respetada aquí en Jalapa. Yo creo que es entrañable, sobre todo la labor que realizó, pues para nosotros los jalapeños y en general para las letras mexicanas. Tiene un lugar muy especial
tiene un lugar muy importante en la obra de Sergio Galindo, por muchos motivos que ya estaremos hablando. Y por supuesto, en algún momento queremos enfocarnos en una obra que es realmente es muy particular, es muy especial esta obra, nada más ni nada menos que Polvos de Arroz, una novela muy, muy bonita que escribiera el maestro Sergio Galindo. Y bueno, yo quiero iniciar, si les parece bien, con Astrid, que nos compartas pues tus impresiones, cuál ha sido tu experiencia con Sergio Galindo, eh, Astrid. Ok. Estoy muy emocionada porque ahorita me cayó el 20 de que precisamente estamos aquí Gustavo y yo en Jalapa y Víctor y Nancy, que esperemos que se pueda conectar en Ciudad de México, y eso es algo muy importante. Ahora sí, como diría la chaviza, guarden este tweet porque va a ser importante cuando hablemos de las impresiones que tenemos de Polvos de Arroz. Pero antes de eso quisiera decir que, como ya estaba comentando Gustavo, Sergio Galindo obviamente es, bueno, una persona muy importante para las letras mexicanas, para la Universidad Veracruzana, fundador de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y bueno, con él me pasa algo que antes de entrar de lleno así en la obra de la que hoy vamos a hablar, de esta novela de Polvos de Arroz, a mí me gustaría compartir una anécdota porque igual que, por ejemplo, yo toda mi vida he vivido en Jalapa, la verdad, nunca he salido, yo soy una chica de provincia, ¿no? De esta ciudad que también es como un pueblo, y de todas maneras, pues, aunque yo no leía a Sergio Galindo hasta la universidad, yo siempre supe que era, o sea, que su nombre era importante, yo sabía lo que había hecho, y esto gracias a mi abuela, a mi yaya, que, bueno, un saludo, no creo que me esté viendo, pero porque ella leía los periódicos y se enteraba de cosas, ella es la persona más enterada del mundo y actualizada siempre es mi abuela, ¿no? Entonces yo sabía, tenía este nombre, y cuando yo estaba en la secundaria, en la técnica industrial número 3, tenía un amigo, bueno, tengo un amigo nada más que ya no vive aquí, y a su casa íbamos a jugar videojuegos. Por aquel entonces estaba muy de moda Rock Band, todo esto tiene un punto, y me acuerdo que este amigo, la primera vez que yo fui a su casa, saltó mucho a mi vista que una pared completa de su casa era un librero, ¿no? Era algo que yo no había visto muy frecuentemente en casa de mis amigos, y varios libros me llamaron la atención porque yo tenía una predilección por los libros viejos, o sea, no tanto por leerlos en ese momento específico de mi vida, pero por cómo se veían los libros viejos. Entonces dije, ¿puedo acercarme a él? Me dijo, sí. Y yo, wow, es que tienes muchos libros, ¿y de quién son? Y me dijo, no, pues es que muchos eran de mi abuelo. Y yo, chido, ¿no? Pues ¿quién era tu abuelo? Y me dice, se llamaba Sergio Galindo. Y yo, eres nieto de Sergio Galindo, pero yo nunca lo había leído, ¿no? Sin embargo, yo sabía que ese nombre era muy importante, y me dice, sí, pues era mi abuelo, y yo, tu mamá es hija de Sergio Galindo, la querida Ana Mónica Galindo. Sí, y yo así, ¿no? Fascinada. Sin embargo, no lo leí en ese momento, solo fue como de, wow, me llevó con el nieto, con uno de los nietos de Sergio Galindo. Y tenía o sea, esta idea, ¿no? De que era una persona muy importante, pero acercarme a su literatura no fue fácil para mí. O sea, lo intenté en la prepa y como que yo no entendía, mi mente estaba en otras cosas. La verdad, no sé por qué, o sea, ahora que volví a leer esta obra, Polvos de Arroz, para aquí el círculo de lectura, dije, pero ¿por qué? Si en realidad es una deliciosísima, disfrutable, accesible, incluso breve, y pasan un montón de cosas, ¿no? Que luego hay mucha gente que de repente dice, no me gustan los libros en los que no pasa nada, ¿no? Por cuestión de gustos, más de que porque sea un libro bien escrito, no, pero se da el caso. Pasan un montón de cosas en poquitísimas páginas, y yo lo leí y dije, pero es que porque yo no podía, ¿qué estaba pasando en mi mente? En fin, ahora, concentrándome en Polvos de Arroz y en esto que les decía, en este contraste que Sergio Galindo era un maestro, ¿no? En hablar de cuestiones que eran como a nivel nacional, era las novelas de provincia, ¿no? Porque están situadas en un lugar que no es la Ciudad de México. Y en esta novela, en la historia donde tenemos de protagonista Carmina Rabasa,
que eso es muy importante. La protagonista es una protagonista muy inusual y muy increíble y llena de contrastes. Y a mí, esto va a decir, ay, ¿cómo se te ocurre hacer esta comparación? Pero ahora que lo pienso, es un poco como Buscando a Nemo, la película de Pixar, y ella sería Nemo. Les voy a explicar por qué, ¿no? Tratando de no hacerles spoilers, una de las cosas que más me gusta de esta novela y de esta historia, donde tenemos a Carmina, que ya tiene, creo que 70 y tantos años, es una mujer, una solterona, quedada, que toda su vida vivió de acuerdo a lo que le dijeron que tenía que hacer, que en algún momento estuvo comprometida, pero fue algo que ustedes cuando lean la novela se darán cuenta por qué no sucede, guardándole un poco de rencor a su hermana, a quien había querido mucho, pero con esta contradicción también de que pues, le tenía cierto resentimiento. Y bueno, en una época donde además todo está cambiando de acuerdo a lo que ella había vivido en su juventud. Su cuerpo, ese es un aspecto que me encanta mucho de esta novela, ¿no? El cómo su sobrepeso es algo que la conflictúa muchísimo y que está presente durante toda la historia, y cómo ella ha interiorizado tanto pues, una represión de lo que verdaderamente quiere, de sus pasiones, de lo que le gustaría hacer. Entonces, ella verdaderamente se comió sus sentimientos, ¿no? Entonces, todo se lo guarda y trata de ser buena y no puede entender cómo es que a la gente que se porta mal y que es mala y que no vive de una manera tan recta, le va bien y termina siendo feliz, ¿no? Mientras que ella, que está soltera, que ya se murieron su mamá hace muchos años, su papá se vuelve alcohólico cuando la mamá muere, no se casó nunca y vive en Jalapa y lleva una vida súper monótona, aburrida, rutinaria, donde el tiempo es completamente estático porque siempre está haciendo lo mismo y nada más está ahí en la casa, y ve a su hermana Augusta, que ya no habla y nada más se la pasa tejiendo y come poquito cada vez, y se come cada vez menos y duerme cada vez más. O sea, están muertas en vida. Pero ella tiene un interés romántico, pero un interés romántico que la sociedad podría muy bien juzgar, porque es una persona mucho más joven que ella, ¿no? Un chico que además la manera en que lo conoce me encanta, porque uno diría, no, pues esta historia se escribió, se publicó en los años 50, ¿no? No tengo aquí así exactamente el año, de 1950 y tanto. 58 me parece. En el 58, cuando no había redes sociales ni celular, y por supuesto no había aplicaciones de ligue como Tinder, pero había, dice ahí, cuando relata Sergio Galindo, ¿no? A través de Carmina, a este personaje le gustaba, no le gustaba, un día decide así comprarse una revista que le recomendaron, que tiene un apartado donde la gente escribía a la editorial contando sus problemas para que les dieran un consejo. Entonces va leyendo. Había anuncios. Había anuncios, sí, y eso a mí me tocó leerlo en el periódico cuando yo era muy niña, pero hay un anuncio que le llama la atención, que es de indeciso no sé qué, y era un joven de la Ciudad de México que lo quieren casar con su prima, él no quiere porque cree que puede encontrar el verdadero amor, pero no sabe cómo hablarle a una mujer. Entonces escribe a la editorial, ¿qué hago? Y le aconseja, no, pues en esta revista tenemos una sección donde la gente pues se describe, da sus datos para que alguien los contacte, ¿no? Y hacer un match como si fuera el Tinder de aquella época. Y ella decide escribirle, y a partir de ahí es que decide irse, ¿no? a la Ciudad de México, donde vive su sobrina y sus sobrinos nietos, ¿no? Con la intención de encontrarse con este chico muchísimo más joven que ella, con quien ha tenido una relación pues, por correspondencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esta cuestión de que castigándose a sí misma y sabiendo que tal vez no está bien lo que está haciendo, y con esa capacidad de no accionar. Y ahora, ¿se acuerdan que les dije lo de Nemo? Mientras ella está en Jalapa, es como que, pues no pasa nada, la vida sigue igual. Se va a la Ciudad de México y es como si, a pesar de que ella fuera un ente un poco pasivo, porque ella misma se detiene, ¿no? De todas maneras pasan cosas. Lo que sucede es que las cosas que le pasan en la Ciudad de México no son necesariamente las que ella había planeado. Y entonces yo me acordé de Nemo cuando
está perdido y su papá lo anda buscando con esta pececita de Sin Memoria, Dory, y que dice, es que yo no quiero que le pase nada a mi hijo. Y Dory le dice, pues es muy curioso, porque si no quieres, o sea, si evitas que algo le pase, es que nada le va a pasar, pero nada de nada. Buscando a Nemo tiene un final feliz, ¿no? O sea, Nemo sale a la superficie y después regresa, en fin, ¿no? Vean esa película, es muy bonita. Pero lo que le pasa, ustedes lo descubrirán, a Carmina cuando va a la Ciudad de México, no es precisamente lo que ella se imaginó. El final es, para mí, es súper cruel, humillante, triste, preocupante, y uno como lector es, ¿pensaste que tendría una oportunidad? O sea, de repente dices, sí, Carmina, tú puedes, no, esta es la oportunidad para vivir, el momento es ahora. Y te das cuenta de que no todo es perfecto, ¿no? Miren, se me cierra la garganta así de, ay, de saber, ¿no? Y en fin, ¿no? O sea, vivir es eso, o sea, es arriesgarte. Ella, que ya se consideraba un poco muerta en vida porque no hacía nada más, les digo, un ente pasivo en Jalapa, llega a la Ciudad de México, comienzan a pasar cosas, pero no las que ella esperaba, pero de todas maneras surge ahí una especie de, pues no sé si de cambio realmente, pero sí le generan ciertos pensamientos y ciertas nuevas inseguridades, reafirma las que ya tenía, pero también de repente comienza a tener esperanza de que su vida puede cambiar un poco. Y nosotros le compramos la idea, decimos, ojalá que sí, ojalá que sí. Y bueno, ya ustedes descubren que no. Pero estoy hablando mucho, esas son mis primeras impresiones, podemos profundizar un poco más. Es muy emocionante este libro, pero Víctor, por favor, Gustavo. Qué bueno, Astrid, que estas sean únicamente tus primeras impresiones. Han sido demasiadas. No, muchas gracias por pues esta síntesis de la novela Polvos de Arroz. Has hablado de muchísimas cosas. Y de entrada, bueno, una de las cosas que más a mí me llama la atención también cuando yo, por ejemplo, descubrí los libros de Sergio Galindo, fue algo que uno como jalapeño es inevitable identificarse. O sea, y yo creo que Sergio Galindo fue de los primeros que dejó de escribir, por ejemplo, novelas de estas que se daban en las grandes ciudades para situarlas en la provincia, ¿no? Y sin tener tanto miedo como de escribir sobre las familias provincianas y sobre las calles de la ciudad o los pueblos, en este caso de Veracruz, que uno cuando va más o menos, hay algo muy bueno que tiene Galindo que nunca te da las claves, no es tan obvio, ¿no? Siempre menciona lugares que uno puede intuir, pero nunca te dice que son esos lugares, ¿no? O sea, no vende en ese sentido las novelas. Y por otro lado, pues las vuelve universales, ¿no? Yo también, es una lástima, fíjense que no pudo conectarse Nancy, porque a mí me llamaba mucho la atención cómo perciben a Sergio Galindo desde otras partes de la República Mexicana, ¿no? Otros lectores que no necesariamente son los jalapeños o los veracruzanos, ¿no? Y bueno, tienes toda la razón. Mira qué coincidencia. Yo también conozco a la familia de Sergio Galindo, una familia de antaño aquí del centro de Jalapa, a quienes les mando un abrazo. Son unas personas muy queridas por mí, unas amistades muy buenas que tengo desde hace muchos años. Y lo más curioso es que uno al ir también leyendo la literatura de Galindo, va descubriendo estas viejas costumbres de los jalapeños y de los provincianos. Y en ese sentido yo te quería platicar o te quería preguntar más que nada, Víctor, quería yo consultarte en ese sentido. Pues Sergio Galindo tiene ahí escribe por ahí hacia finales de los 50, pero creo que retoma mucho de los costumbristas, ¿no? Sitúa su literatura ahí como en estos casi relatos post-revolucionarios, ¿no? En estos escenarios un poco áridos. Es una mezcla extraña la que hace ahí Galindo, casi ya en la década de los 60 con Polvos de Arroz, con Otilia Rauda, con todo pues esta provincia casi entre costumbrista, posrevolucionaria y moderna también, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu experiencia, Víctor, con Sergio Galindo? Sí. Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí. Pues sí, me quedé pensando mucho en ahorita tu pregunta, pero en lo que decía Astrid acerca de cómo uno empieza, ¿no?
a vincularse con Sergio Galindo, siendo, digo, yo ahorita no estoy en Jalapa, pero yo soy jalapeño, y cuando, pues la primera vez que yo vi el libro fue, pues no sé, en el librero de una tía, después mi hermana, que es mucho más grande que yo, tuvo que preparar algún examen, ¿no? En la prepa, y le Ajá. pidieron el resumen, ¿no? De clásico de la novela de Galindo. Entonces es un libro que estuvo ahí en la casa junto con otros, ¿no? Y me acuerdo mucho que era Polvos de Arroz el primero, ¿no? Y finalmente, pues en la Facultad de Letras Españolas es como, pues, una lectura obligadísima, ¿no? Comenzar con Polvos de Arroz, ya El Bordo, Otilia Rauda, pues ya complementan, ¿no? Pero retomando un poquito esto de la época de Galindo, pues sí, Polvos de Arroz se publica en 1958, como bien menciona José Luis Martínez Morales, que por cierto esta es la edición pues, que deberíamos de recuperar, esta es la de la UV, y vale mucho la pena esta edición por el prólogo. Y aquí nos menciona cómo es que en el 58 pues había la posibilidad de que publicara su primera novela Sergio Galindo, ¿no? Pero ese mismo año aparece La región más transparente de Carlos Fuentes. Entonces digamos como que ahí no le dan la prioridad y en cambio sí aparece esta novela publicada por la editorial de la UB en 1958. Entonces es interesante también el año. Sí, sí, costumbrista, tiene este ámbito, digamos, un poquito así como campirano, ¿no? De volver hacia lugares, por ejemplo, como Las Vigas, de alejarse de la urbe o de la Ciudad de México en ese entonces, que es como que de lo que todos quieren hablar y a donde todos se quieren ir. Y él es un poquito anterior a la generación de medio siglo, ¿no? Que puede ser justamente Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis. Él se ubica un poquito antes, pero tampoco es de la generación, por ejemplo, de contemporáneos, ¿no? Es un poquito posterior. Y entonces es interesante porque es una especie de bisagra ahí entre dos épocas. Y la verdad es que en obras, por ejemplo, como El Bordo, es muy interesante notar esta dinámica, y también en Polvos de Arroz, ¿no? Esta dinámica entre la ciudad, lo que ocurre en una urbe y cómo es que se introduce la modernidad ya de lleno, o sea, ya los ideales de la familia son unos, la situación económica y social de la ciudad es muy diferente a lo que ocurre en provincia, por decirlo así. Aunque bueno, ahorita hablamos de la palabra provincia porque quizá esa palabra es un poco como que ahí se presta a equívocos. Y entonces lo que quería decir es que este contraste entre la vida por ejemplo, de Las Vigas o de Jalapa, entre lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México, cómo es que de alguna manera ya se introducían esos elementos de modernidad, pero de manera muy incipiente, cómo es que, por ejemplo, Camerina Rabasa se queja de que le están quitando, ¿no? Como que ese paisaje, porque ya hay edificios de departamentos más grandes, ya no puede ver el cofre de Perote igual, o Pico de Orizaba. Entonces, estas pequeñas cosas que en la urbe, en la gran urbe, ya comenzaban a suceder desde antes. Entonces es interesante cómo a ella le ocurre una especie de, pues, desconocimiento, ¿no? Ahí se descoloca, digamos, al tener como una experiencia de la ciudad muy, 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 pues, no sé si traumática, pero pues, pues sí, ¿no? Quizás sí podría decirse que traumática, no sé qué consideran. Pero bueno, más o menos este sería el contexto de la novela de Polvos de Arroz. Y pues esto, ¿no? Que es muy importante ubicarla eh, en contraste más bien con otro tipo de literatura que se estaba escribiendo en esa época, como puede ser La región más transparente, que está totalmente queriendo beber de todo, o sea, quiere ser una novela total, quiere ser una novela que se come prácticamente el mundo, que habla de Nueva York, de París, aunque ocurre en la Ciudad de México, está queriendo ser como una obra de su tiempo, ¿no? Ser como que totalmente ajena, digamos, a cosas del pasado. O sea, es un contraste interesante, ¿no? Quizá pensarlo así. Y en cambio, la novela de Sergio Galindo,
desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde otra mirada, también logra hacer una crítica y una interiorización de muchos aspectos que son muy, muy ya como en la antesala de esta transformación de lo que sería México posteriormente, ¿no? Claro que sí. Mira qué buen dato has aportado esto de que pues no, nada más ni nada menos tenía ahí al lado pues a la región más transparente de Carlos Fuentes, ¿no? Y además muy curioso, el otro día estaba yo checando ahí unos datos que publicaba la editorial de la Universidad Veracruzana y decían ellos que fue la primera novela, ahora sí, la primera publicación de la editorial, ¿no? Prácticamente con esta novela se funda la editorial y no por otra cosa, sino porque primero iba Carballido, primero iba una obra de ahí de Carballido, la verdad no recuerdo cuál, pero no estuvo listo la edición, no es por cuestiones de la imprenta, de una cuestión así, y tuvieron que adelantar la publicación y se publica Polvos de Arroz de Sergio Galindo. Y esto pareciera definitivo porque a lo largo de la historia es la novela más vendida de la editorial veracruzana en toda la existencia de esta editorial tan importante, porque eso yo creo que también en un momento más podríamos hablar, Víctor, si te parece bien, si del papel que juega la editorial de la Universidad Veracruzana en este contexto y a partir del trabajo de Sergio Galindo junto con otros literatos del momento. Pero volvamos a Polvos de Arroz y a la obra de Galindo. Para toda la gente que se está conectando en estos momentos, estamos hablando de Polvos de Arroz, una novela de 1958 escrita por Sergio Galindo y situada aquí en la ciudad de Jalapa. Esto es muy interesante. Por acá me comentan, mira nada más, dice, bueno, anotado, ver Finding Nemo, me dicen por aquí, tienen que ver Finding Nemo. A mí me parece muy particular en general los personajes que describe y que tiende Sergio Galindo. A mí se me hace muy interesante que él pueda tender personajes femeninos, ¿no? Pareciera que verdaderamente hay una sensibilidad, hay un ojo muy agudo para ver la situación de las mujeres y que en muchos de los casos, imagínense, ellos lo situaba por allá de los 30, de los 40, de los 50, pero siguen siendo las historias en muchos casos casi con una vigencia impresionante, ¿no? Es un culebrón, o sea, a pesar de que es una novela corta, es una especie de culebrón, le suceden muchísimas cosas a Camerina Rabasa, hay problemas familiares, el padre es alcohólico, se viaja, tiene que salir, ¿no? de su ciudad. Y a mí me recuerda, claro, esto a la inversa, yo no sé si ustedes recuerden la película de Danzón, de Mariano Varo con María Rojo, que es lo contrario, viene de la Ciudad de México, viene al puerto de Veracruz y es descubrir la provincia. Bueno, Sergio Galindo lo hacía más o menos así con todos estos avatares hacia la capital del país, ¿no? ¿Cómo ves los personajes femeninos, Astrid? Me encantan, justo, o sea, lo que acabas de Sí, ¿no? decir, porque honestamente, y esto puede ser una opinión súper polémica y más porque viene de mí, además, que yo no estudié, o sea, yo no soy especialista en literatura, pero muchas veces, ya una vez que te pasa también un poco el filtro de darte muchas cuenta de cuestionar el canon, ¿no? Y decir, realmente hay autores que serán muy buenos, no voy a mencionar nombres, pero que digo, cuando escriben sus personajes femeninos, digo, ¿con quiénes trataban? O sea, realmente esto no es real, ¿no? Qué artificial. Y con Sergio Galindo no pasa así. Y de hecho, en Polvos de Arroz, pues digo, tenemos a la protagonista, pero también las otras mujeres que aparecen, los personajes femeninos, son muy importantes y muy complejos. Y, o sea, y sí, tenemos a don Teodoro Rabasa, ¿no? Su papá, como ya lo mencionaste, que se vuelve alcohólico y que dice muchas incoherencias y que sí se da a entender que pues limitaba a sus hijas, ¿no? Que de hecho la hermana de Carmina tenía que hacerle paro
a ella con su papá para que la dejara tener novio, ¿no? Porque no era algo muy, muy sencillo. Y quizá ahora nos pueda parecer como de muy a los años 50, pero no, o sea, incluso sí son temas muy vigentes. Ahorita que lo que mencionaba Víctor de lo de la experiencia traumática, tal vez, ¿no? De cuando se traslada a la Ciudad de México, que es un contexto, o sea, es que incluso hoy en 2021, 2020, 2019, o sea, yo recuerdo la primera vez que yo fui a la Ciudad de México, creo que fue en el 2015, y fue muy abrumador, ¿no? Y fui de paseo, no me quedé ahí vivir, pero es muy abrumador y yo tenía una idealización de la Ciudad de México que todavía la conservo un poco, pero estar ahí sí es como, es otro viaje. Entonces es un poco como Chip en la gran ciudad, pero no solo eso, añádele que es Chip en la gran ciudad, Chip solterona en la gran ciudad, de 70 años, con un complejo por su cuerpo, o sea, todas estas cosas la hacen de una profundidad, de una complejidad muy importante y, insisto, una cosa que se me hace muy atinada respecto a los personajes femeninos, y es que sí se tiene que hablar de eso, es la cuestión de la percepción corporal y de la pues de juzgar, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Sobre todo en términos de cuánto pesas y de cómo te ves y de que si tienes una belleza hegemónica o no, porque históricamente las mujeres sí ha sido todo un problema el que estés ajustado al canon de belleza de la época o no. O sea, sí impacta en tu modo de desarrollarte personalmente, luego profesionalmente. Sí es o sea, hasta mí, yo tengo un montón de complejos que los estoy trabajando, ¿no? Porque soy súper pequeña y yo siempre digo, si midiera yo 1,70 conquistaría el mundo, ¿no? Entonces, a veces no se le da esa importancia que nos han vendido de que uno tiene que ser bella y uno tiene que cumplir con ciertos estándares. Eso es muy importante en la vida de una mujer, no porque uno quiera, pero porque ha estado en el ambiente y porque está estructurado de esa manera. Y en esta historia sí se ve, o sea, sí se ve el peso que tiene que ella no tenga la figura de cuando era joven, ¿no? Y de que todos los demás lo noten. Y ahora les voy a poner otro referente contemporáneo, RuPaul Drag Race, la figura de RuPaul, drag queen, que dice, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más te ame? Y así, ¿no? Esa frase siempre la dice en su reality show. Pueden no verlo si quieren, pero esa frase es muy importante porque ella no se ama a sí misma, o sea, ella no solo tiene el impedimento de que no cumple con los estándares que pone la sociedad, pero es que eso a ella le importa, o sea, lo tiene tan interiorizado que sí llega a ser un impedimento para dar el siguiente paso, en este caso, por ejemplo, para entrar en contacto, o sea, para verse frente a frente con el muchacho del que está enamorada. Y luego, la cuestión de la Ciudad de México, que sí, que es la gran ciudad y la metrópoli, y que la modernización y todo, pero su sobrina y su familia, su esposo el arquitecto y sus hijos que pues muy modernos, porque cómo se viste su sobrina que así muy entallado y su sobrino que le confiesa, oye tía, que me voy a casar, y o sea, parece, de repente a ella le parece que están en otro trip, que están como, tienen otro chip y son muy modernos, y sin embargo, cuando se trata de su tía, la siguen viendo como una señora vieja, gorda, que está haciendo el ridículo por enamorarse de alguien mucho menor que ella. O sea, ¿cómo se le ocurre en ese momento de su vida tener la intención de tener una relación con otro mucho más joven? O sea, está haciendo el ridículo y viven en la gran ciudad y tienen una educación diferente a la que ella tuvo, ¿no? O sea, más bien ella no la tuvo, no tuvo esas oportunidades y tienen, dizque, otro pensamiento y se visten muy modernos, ¿no? Estamos a punto de entrar a los años 60, que a partir de los 60 es cuando precisamente la moda comienza, eso lo aprendí hace poco, por eso se los digo, comienza a enfocarse sobre todo en la juventud, ¿no? Entonces, sí, muy de la Ciudad de México, muy modernos, pero al interior y hacia la familia no es cierto, o sea, no es cierto. Entonces, y se ve sobre todo en el personaje de su sobrina Julia y en el de su sobrina nieta, Perla creo que es, sobre todo en ella se ve, pero mire, es una chulada. No sé qué opinan ustedes.
Sí, yo quisiera dar un espacio aquí para leer algunos comentarios que ya nos han estado dejando por acá. Silvia Peralta dice, es un placer ver cómo los jóvenes están muy interesados en la literatura. Muchas gracias. Le invitamos a compartir este círculo virtual, sobre todo con los jóvenes. Yo creo que esta es literatura formativa realmente y muy, muy agradable, ¿no? Y Nancy Hernández nos comenta ahí por Facebook que desgraciadamente ya no pudo regresar, ya no se pudo conectar, pero nos dice por acá. Dice, algo muy valioso de la escritura de Galindo es la creación de atmósferas. Describe el clima, el calor, la neblina y cómo eso de alguna manera también externa los sentimientos y las sensaciones de Camerina. Polvos de arroz tiene fragmentos poéticos, sensuales y eróticos. Esto es importante porque la novela se publicó en 1958, una época en que las mujeres tenían prohibido sentir. No, hombre, muchas gracias. Un saludo ahí a Nancy. Qué lástima, que no se pudo conectar. No, tiene toda la razón. Yo creo que, pues de entrada ya lo que comentabas, Astrid, pone en entredicho, pone ahí de manifiesto esta contradicción que hay entre una ciudad cosmopolita, ¿no? Como la Ciudad de México, ¿no? El proyecto cosmopolita de los años 60, 50 en adelante, y la provincia, que como ya había anotado muy bien Víctor, pues puede ser un concepto ahí, provincia tan antiguo como los romanos, provincere, ¿no? A los que vamos a conquistar. Esta contraposición entre el interior del país y el centro del país, muy interesante. Y tienes toda la razón, pero esto es algo tan antiguo como estas relaciones que todo mundo tenemos con los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Hay una especie de halo de modernidad, sí, casi una urgencia por ser cosmopolitas o por ser modernos, pero realmente en el fondo ni lo son tanto, ¿no? Y esto es algo que no comparten otras ciudades, por ejemplo, como Monterrey o como Guadalajara, y no, que tienen casi la misma magnitud de las ciudades, pero no tienen porque no fueron, no tienen estos acercamientos o estas urgencias por la modernidad, porque no fueron criados en estos conceptos, ¿no? De mediados del siglo XX. En ese sentido es muy interesante la novela, ¿no? Y se siguen dando, a veces son hasta chuscas estas relaciones con la gente del DF, ¿no? Son tan modernos que terminan siendo hasta más retrógradas en muchos casos, ¿no? Víctor, ¿cómo ves? Por aquí mandan unos saludos, excelente, saludos a Víctor, excelente los comentarios de literatura con entusiastas literatos, muchas gracias. Pues sí, los personajes, hemos estado hablando de todo esto. Víctor, ¿cómo ves para continuar con esto? Sí, me interesó lo que decía Astrid porque sí, yo creo que lo que uno puede identificarse con esta lectura, con el personaje, con el protagonista, con la protagonista, pues es la vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos sentimos eso en algún momento, de alguna manera. Como mencionaba Astrid, pues puede ser la estatura, puede ser el peso, puede ser la edad. En este caso, es un conjunto de varias, eh, pues de varias, ahora sí que, no sé, conflictos, ¿no? Que ella sufre. Por un lado es la edad, por otro lado es todavía esta, ya casi como una llama, ¿no? Que está, una vela que está a punto de extinguirse, su deseo. O sea, todavía es capaz de vivir y de que en ella despierte el deseo, ¿no? Incluso esta escena donde ve a unos jóvenes, unos albañiles, sin camisa, ¿no? Y entonces es como que, ¡guau! Así. Ese cargo de conciencia, ¿no? Por ver la desnudez de un hombre, ¿no? Exacto, ¿no? Como mencionaba también Nancy ahí a la distancia en el comentario, pues es una situación de que también habría que ponernos en el contexto de la época para hablar del deseo más, digamos, más en crudo de una mujer en esa época. Y sí, o sea, también como mencionaba Gustavo, esta capacidad que tiene Galindo de poner en su escritura la sensibilidad femenina. Aquí sí, yo creo que, y no sé qué piensa Astrid, podría ser una especie
pues interesante, ¿no? Discutir hasta qué punto la escritura tiene género o no tiene género, hasta qué punto se puede, digamos que, transponer o ir más allá de lo femenino, de lo masculino a través de los personajes, porque finalmente el escritor reproduce todo esto. Me acordé mucho de Carballido también. Carballido decía que no se podía escribir, por ejemplo, alguien que escribiera con odio, alguien que escribiera con rencor, con estos sentimientos, pues realmente no iba a llegar a escribir algo que valiera la pena, que tocara a otra persona, porque la escritura nacía desde otros lugares, ¿no? Claro que se puede retomar esos temas, pero hay una sensación de empatía, ¿no? Y creo que esta novela justamente genera mucho esto, o sea, genera que nos identifiquemos con ella y en toda su vulnerabilidad, en toda su debilidad, podemos encontrar muchas cosas que nosotros mismos hemos experimentado, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí es bastante destacable. Y por otro lado, pensando en Carballido, pues también hay una novela de él que sí me gustaría recomendar, es una novela corta, aunque él pues tiene más teatro, pero también tiene una novela que se llama El Norte, es muy breve y también es una historia un poco de una familia, una pareja que de la ciudad que va, en este caso, al puerto de Veracruz, y bueno, ahí pasan otras cosas, ¿no? Y sobre esta contraposición un poquito entre lo que podría ser la provincia, lo que podría ser el centro del país, creo que, por ejemplo, en el Bordo también se nota mucho en esta, como ocurren las vigas, y bueno, también ya llegará el momento de hablar de Otilia Rauda, pero en el Bordo también se nota mucho esta contraposición de valores, más que de valores, de perspectivas de vida, ¿no? En la ciudad suele, por ejemplo, diluirse un poco la presencia del clima o la presencia de la naturaleza, del paisaje, ¿no? Claro. Fuera de la ciudad, al contrario, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, por ejemplo, que en el Bordo y también en cierta medida aquí en Polvos de Arroz, la neblina, o sea, el clima, incluso llega a ser como que otro personaje, o sea, no es solamente la atmósfera de que hace frío o algo así, o sea, realmente creo que en Galindo hay hasta descripciones del tipo de neblina, o sea, que si está más densa, que si es la que tiene como un poco más así de humedad y te llega así como a la cara. Es interesante pensar esto ya casi como los, supuestamente, o sea, bueno, como los esquimales, ¿no? Que tienen como 20 palabras para los tipos de nieve o más. Entonces es como que Galindo encontró el abecedario de la neblina, ¿no? Y pudo como ahí montarlo. Eso también me parece muy destacado porque es algo con lo que convivimos todos, ¿no? O sea, los que crecimos allá, o sea, realmente es algo que no se puede obviar, realmente es otro elemento dentro de todo de lo literario, ¿no? De la experiencia. Sí, ya lo comentaba Nancy en el comentario este que nos dejó, la creación de atmósferas, ¿no? Esto es muy importante. No, y ahora que mencionas la neblina, yo he visto gente que no es de aquí de Jalapa, cuando visitan la ciudad y les ha tocado una neblina que ya prácticamente es un milagro en estos tiempos, que ahora, bueno, quiero decirles que esto es una reflexión personal. Hemos estado experimentando neblinas en estos últimos días en la ciudad de Jalapa. Yo creo que desde el mes de enero y lo que va de febrero, hemos vuelto a presenciar cómo ha bajado otra vez la neblina. Muchos dicen por ahí que es por la pandemia, ¿no? Que se recuperaron los humedales, que se recuperó la capacidad de generar la propia humedad del bosque mesófilo que rodea el área de Jalapa. Y ha sido un verdadero espectáculo volver a tener la neblina jalapeña que, bueno, no sé ustedes, pero ya era cada vez más extraña, ¿no? Ya era casi un milagro que bajara un poquito, un ratito. Hace algunos años yo recuerdo que bajó un par de horas, ¿no? No, ni siquiera, fue como 40 minutos y se fue una neblina muy tenue. Y ahora ha habido unas neblinas verdaderamente importantes aquí en la ciudad de Jalapa, lo cual nos llena de alegría a toda la gente que crecimos aquí. Y he visto gente que se sorprende con este fenómeno, porque en sus ciudades no es tan común, ¿no? Y Sergio Galindo lo anota ahí muy bien, ¿no? En esta creación de atmósferas.
Y por otro lado, bueno, estos dos personajes, ya llegará el momento de hablar, por supuesto, de Otilia Rauda, pero hablando de personajes femeninos, yo creo que son quizá los dos personajes femeninos, no sé, son muy peculiares, no muy particulares, que después el propio Sergio Pitol también retomaría ahí, no sé, en alguna novela, ¿no? Este conflicto entre relaciones y cómo poder decirlo, la represión que sufren muchas mujeres, ¿no? En el matrimonio, por ejemplo. Pero el personaje de Camerina Rabasa y de Otilia Rauda son dos personajazos femeninos, ¿no? Que reflejan la condición de muchas mujeres en un país como México, ¿no? Y con esta tradición y estas costumbres a veces tan duras, tan fuertes, ¿no? Y en ese sentido, pues me parecen particulares esos personajes, ¿no? Yo quería decir algo ahorita que estabas mencionando lo de la neblina y retomando el comentario de Nancy, que es muy acertado, ¿no? La construcción, el ambiente y todo. Sí, ahorita también un nota al pie. Dense cuenta de los lugares de donde provenimos los tres que estamos aquí reunidos esta tarde, ¿no? Porque también me gusta, o sea, yo los escucho y digo, ay, sí es cierto, se me estaba olvidando eso, ¿no? Porque creo que sí tiene algo que ver un poco nuestra formación en las cosas en las que nos fijamos y eso a mí se me hace muy interesante. O sea, yo estoy así, que el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo, pues claro, ¿no? O sea, vean, ¿no? Víctor, que tiene todo este conocimiento de literatura mexicana y nos puede enriquecer con el contexto, ¿no? O sea, todo esto, Gustavo, o sea, los tres hemos sido jalapeños, en fin. Y sí es cierto, esto del ambiente es muy importante porque me enfoco de nuevo en polvos de arroz y cuando llega la noche, ¿no? O sea, cuando cae la noche es cuando Camerina se permite dar un poquito rienda suelta a estos pensamientos pecaminosos y no propios y lo que sea, ¿no? Cuando es la noche, es como que hay tregua, ¿no? Cuando está la neblina también, o sea, lo que decía Nancy, que se vuelve parte, ¿no? Una manera de externar lo que los personajes están sintiendo o pensando, sí es cierto que ocurre mucho en polvos de arroz. O sea, cuando cae la noche, cuando llega la neblina, cuando está el sol y pasan determinadas situaciones muy concretas y diferentes. O sea, neta, no es lo mismo. Si no es lo mismo la Camerina de la noche a la de la mañana en la que trata de, no, no me puedo quitar los zapatos porque no me los voy a volver a poner, que eso es chistosísimo, ¿no? O sea, me aprietan los zapatos como metáfora de la vida, o sea, me aprieta la vida, pero si me la quito, no. ¿Cómo regreso, no? O sea, ¿cómo me salgo y luego ya no puedo regresar a lo que conozco y donde estoy ahí contenida? No lo puedo hacer, ¿no? Pero en la noche, claro que sí. Y cuando le dan en la Ciudad de México la cama de su sobrino, porque dicen, pues esa es la más cómoda, ¿no? Y dice, ay, es una cama de hombre, y primero es esta preocupación, pero ya que se acuesta es como si estuviera acostada en la cama de Antonio, ¿no? Que es el chico que le gusta, entonces, porque ya es de noche, porque ya no te ven, y que la neblina que se pega a la ventana, y el sol, que no sé qué, y, o sea, sí, es verdad que también es muy, muy magistral en ese sentido, y que no estaba yo retomando ese aspecto, pero qué bueno que Nancy y que Víctor y que Gustavo lo traen a colación, porque es parte muy importante y porque sí marca una diferencia entre ella en Jalapa, ¿no? Que además está muy en contacto con sus plantas, que disfruta de ver las flores y de voltear a ver el cielo y eso le hace sentir un poquito viva, un poquito como que es, creo que en el libro lo dicen muy bello, como una prolongación de sí misma, ¿no? O sea, esa naturaleza es una prolongación de sí misma, pero claro, le gustan las flores, no le gustan los insectos. Ella se quiere quedar en el lado bonito, contenido, que conoce, cómodo, pero lo otro da miedo, por supuesto que sí, lo otro es extraño, ¿no? Y ella misma es una extraña en todo esto. Y ya se me olvidó qué otra cosa iba a decir, entonces, bueno, les cedo la palabra a los demás. Para ir cerrando con polvos de arroz, yo voy a dar ahorita lectura a un comentario que nos mandó Nancy, que me parece también muy puntual, pero y vayan pensando, porque me gustaría que cerráramos con el papel de Sergio Galindo tuvo, en cuanto a la promoción de la cultura y de la literatura, un papel importante, también ganó premios, ganó el Villaurrutia,
fue director de Bellas Artes, tuvo ahí algo importante y sobre todo aquí yo creo que es fundamental. Fue el fundador de La Palabra y el Hombre, ¿no? También esta labor, ¿no? También como uno de los fundadores de la editorial de la Universidad Veracruzana y el papel que a partir de la creación de esta editorial ha fungido pues, en el panorama literario mexicano y latinoamericano, diría yo. Voy a leer lo que Nancy nos manda. Dice, en la novela también se perciben tres características importantes que abarcan su obra: angustia, soledad y rebeldía. Camerina se angustia por el estereotipo con el que debería cumplir, el social y el físico. Sin embargo, la traición de Rodolfo Gris, el prometido, la condena a la soledad y a las fantasías que posteriormente creará para salir de su realidad. Perfecto. Y dice, finalmente se revela al enamorarse de un hombre mucho menor que ella. El solo enamoramiento es un acto de rebeldía porque ella está aislada, pero sale de ese encierro que significa Jalapa y va a la Ciudad de México. Lamentablemente se encuentra con un destino y una realidad muy crueles. Es verdad, es patética la novela en ese sentido, ¿no? Hay patética en el sentido del sufrimiento del personaje, ¿no? De lo patético que significa la realidad de esta mujer, ¿no? Que va a cargar casi durante toda su vida con estas ataduras, ¿no? Para ir cerrando más o menos, Víctor, ¿cómo ves? Bueno, la editorial de la universidad, pues Sergio Galindo ahí dejó un trabajo importantísimo, ¿no? Sí, sí, realmente daría para mucho, ¿no? O sea, Sí. tener como el registro bien de toda la contribución de Sergio Galindo, pero obviamente, pues, primero que nada, la fundación de la editorial de la Universidad Veracruzana y después La Palabra y el Hombre. Ahora, también yo creo que él fue un enlace todo el tiempo, ¿no? Vaya, él tenía una correspondencia con un montón de escritores, no solo mexicanos, y Exacto. entonces, gracias a esa labor pues sí, digamos, de relaciones públicas prácticamente, se lograron tener muchas colaboraciones que de otra manera no se hubieran dado. Ahorita no tengo yo el dato exactamente, pero me imagino que García Márquez, la publicación también de Julio Cortázar, perdón, en La Palabra y el Hombre se debió a su persona, ¿no? A su También, intervención. a su intervención y también pues una gran, pues ahora sí que obra. Realmente esa es otra de las cosas que él, por ejemplo, fue contemporáneo de Luisa Josefina Hernández y ella menciona que o sea, tanto ella y otros de esa generación pensaban que no se le había dado como que el suficiente valor, ¿no? A su obra, que les gustaría que hubiera más, les hubiera gustado que hubiera más, por ejemplo, cátedras, ¿no? Acerca de su obra en universidades, no solamente en Jalapa o no solamente en Veracruz, ¿no? Sino también fuera del estado. De un tiempo para acá ha habido un poco más un rescate, por decirlo así, ¿no? Creo que también esta colección de la editorial, que es medio reciente, desde el 2000 para acá, pues le ha dado como otra visibilidad también a su obra, Claro. sobre todo a Polvos de Arroz y a la novela, ¿no? Pero también hay también cuento. Entonces sí sería muy interesante como tener también como un gran panorama actual, ¿no? O sea, desde los temas que se están discutiendo ahora, tener una lectura de la obra de Sergio Galindo. Y me parece que es totalmente vigente y también tiene mucho todavía que decir y resulta un papel bastante destacado, ya no solamente pues de Veracruz, sino de las letras de México, ¿no? Sí, Y contraste con también pues con otras figuras como Emilio Carballido, más hacia recientemente, más, por ejemplo, con Luis Arturo Ramos, ¿no? También ahí habría un diálogo. Sí, sí. Sí, claro que sí, pertenece a este periodo de la novela interesantísima, ¿no? La novela, estas novelas entre campiranas, que el cine también lo adaptó mucho. De hecho, hay dos películas así de las que se me vienen a la mente, no sé si haya más, no tengo el dato, pero por ejemplo está El hombre de los hongos y Otilia Rauda, que fue titulada
la mujer del pueblo, pero en la película, pero es la adaptación de Otilia Rauda, ¿no? El cine lo retomó, como retomó muchos a Carballido en aquel entonces. Yo creo que el papel de las universidades fue importante. Estamos hablando de ahí de los 80s, ¿no? Y bueno, Otilia Rauda es más nueva, pero ya vamos a estar hablando un poco más acerca de esto y de el cine, pero el cine recuperó a esta generación de novelistas, ¿no? Tienes toda la razón, Víctor, el cuento también incursionó en el cuento y y pues bueno, yo creo que es muy recomendable, ¿no? Se nos viene a la mente como el hombre de los hongos, el Bordo, Otilia Rauda, La justicia de Nero, que el otro día platicaba yo con Max que dice que no le había gustado. A mí sí me gustó una novelita de detectives ahí en una ciudad que también una ciudad un poco extraña, ¿no? En chiquito, fue como una novela de detectives chiquita y eso me había llamado mucho la atención. Pero bueno, para ir cerrando, ¿qué les parece, chicos? Si cerramos con algo que se haya quedado por ahí, Astrid, que quieras comentar o que crees que sea importante platicar para las próximas secciones. No sé si se haya quedado algo, por lo pronto, por mi parte, invitarlos a acercarse a la obra de Sergio Galindo, no sean como yo y si hay por ahí gente muy joven viéndonos, que ojalá que sí, éntrenle sin miedo y nos platiquen qué tal, porque creo que una de las cosas que pasa, sobre todo cuando uno tiene idea de la importancia de un escritor como Sergio Galindo, a mí al menos lo que me pasaba con él y lo que me pasaba con Sergio Pitol era que me daba miedo y que yo decía, no, pues no le voy a entender, no, y me voy a sentir mal conmigo misma y como que voy a ser menos jalapeña, ¿no? Si no puedo conectar, pero no, o sea, de verdad, acérquense a la obra de Sergio Galindo y entrenle sin miedo y ya después veremos de qué otras cosas podemos seguir hablando. Por mi parte, eso sería. Vale, un último comentario, Víctor. Sí, pues de igual manera continuar con la invitación a la lectura, ¿no? Aquí tengo la edición. Ajá. Igual, no sé si sea muy... Y pues sí, generalmente esta colección vale mucho la pena por los prólogos, ¿no? En este caso de José Luis Martínez Morales. Y yo creo que también, pues es interesante, por ejemplo, en el caso de Otilia Rauda, comparar la versión del cine con la novela. Claro. Claro, ya ¿No? ya lo estaremos haciendo. Si les parece bien, creo que puede ser el tema de la próxima sesión. Estas adaptaciones al cine. También podemos hablar del hombre de los hongos, que también es muy diferente o un tanto diferente a la novela. Pero, bueno, pues nada más. Hoy se habló aquí en esta mesa de polvos de arroz, que es muy bonito. Polvos de arroz, el título siempre me llevó a algo muy tierno también, que en este caso es con lo que las mujeres suelen maquillarse, ¿no? Suelen embellecerse, ¿no? Y definía muy bien una historia como la de Camerina Rabassa, ¿no? Y bueno, pues sin más, pues yo les agradezco, chicos, muchas gracias por este ratito que han tenido aquí para platicar con nosotros, con el público. Muchas gracias. Y pues recordarle a toda la gente que pueden seguir la cartelera del Ágora de la Ciudad y del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y ya nos estaremos viendo en el próximo ciclo literario, ¿no? Sí, nos vemos pronto. Muchas Sí. gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.